Buenos días, compañeros y compañeras. Mi nombre es Eloaina Y mi nombre es Sebastián Cortés. y a continuación les vamos a hablar sobre los grupos de simetría en R2. Bueno, antes de ahondar en el tema de los grupos de simetrías, hablemos sobre las simetrías. Este tema ha sido muy estudiado hace muchísimo tiempo, porque de partida muchos elementos de la naturaleza son simétricos y las relaciones que se han encontrado en base a eso son realmente asombrosas. Respecto a eso, también en el arte se ha expresado mucho. Imaginémonos que hay frisos que datan del periodo neolítico, donde podemos ver cómo nuestros antepasados hacían patrones a partir de isometrías. Ya yendo a tiempos más modernos, como el reconocidísimo artista Leonardo da Vinci, él estudió sobre grupos de simetría. Y una de sus obras más significativas respecto a eso fue la Mezquita de la Luz, ubicada en Toledo, España, donde hasta en las mismas bóvedas podemos ver muchas figuras, muchos grupos de simetría expresados en dibujos, vitrales, etc. Hasta cosas tan cotidianas que hacemos hoy en día como ver películas. Y todo esto no debería asombrarnos porque muchas veces consideramos la simetría como sinónimo de belleza. E incluso más allá de algo solamente superficial, la simetría es sumamente útil, sumamente funcional. Incluso está comprobado, para ser más específicos, la psicóloga Karen Gasper de la Universidad de Penn State comprueba que a nuestro cerebro le gustan las cosas simétricas porque se nos facilita mucho el aprendizaje con la simetría. Y esto lo podemos ver expresado en los mismos periódicos, revistas, todos los contenidos editoriales están ordenados en columnas. Y así podemos encontrar muchísimos más ejemplos de cómo la simetría está muy metida en nuestras vidas. Ahora veremos qué son las isometrías. Las isometrías, o también llamadas movimientos rígidos en Rn, son funciones biyectivas f de Rn en Rn, que en pocas palabras preservan las distancias entre sus elementos. Esto quiere decir que para dos puntos x, y pertenecientes a Rn, se cumple que la distancia entre los puntos es igual a la distancia de sus imágenes. En esta presentación nos concentraremos en las isometrías de R2. Ahora viene un teorema que dice: toda simetría es el producto de una traslación, una rotación o una reflexión. La rotación en R2 consiste en rotar el plano en un ángulo dado en torno a un punto fijo. Analíticamente, si fijamos el origen de nuestro sistema de coordenadas en el punto origen y aplicamos trigonometría básica, podemos obtener x' y' que viene dada por los puntos x, y rotados en un ángulo θ. Por ejemplo, tenemos la figura de la izquierda, la cual la vamos a rotar en 90 grados y vamos a ver cómo varía. Vemos que la figura no cambia ni su tamaño ni su forma, solo cambia la disposición en el plano. La reflexión en R2 consiste en reflejar los puntos del plano con respecto a una recta o a un punto arbitrario. Por ejemplo, nos vamos a tomar el triángulo ABC y lo vamos a reflejar en torno a X. Tomamos el punto A y lo juntamos con X. Esa distancia va a ser alfa arbitrario. Prolongamos la recta de forma que sea el mismo alfa, el módulo que junta a X con A'. Realizamos el mismo procedimiento con los vértices B y C y obtenemos el triángulo reflejado en torno al punto X. Para reflejar respecto a la recta L, es un procedimiento similar. Juntamos el punto A con la recta L de forma que estos sean perpendiculares, nos da un módulo A. Proyectamos alfa', de modo que la distancia entre A y L sea la misma que entre L y A'. Realizamos el mismo procedimiento con los vértices B y C y obtenemos el triángulo reflejado. Observemos que para estas figuras se mantiene lo que dijimos recién, que cambia solamente la disposición en el plano, pero se conserva el tamaño y la forma. La traslación en R2, esta función mueve los puntos del plano una cierta distancia en una dirección dada. Analíticamente podemos observarlo como un punto que se encuentra en un plano que tiene coordenadas x, y lo trasladamos según un vector a, b. Las coordenadas de ese nuevo punto vendrían siendo dadas por x más a
I más B. Por ejemplo, traslademos el triángulo ABC según el vector alfa en X y beta en Y. Graficamos ambos vectores, realizamos la suma vectorial que sería en el fondo el vector traslación. Realizamos lo mismo para todos los puntos y obtendremos la figura resultante. Notemos que para esta figura, como se cumplen las anteriores, no cambia ni el tamaño ni la forma, solo su distribución en el plano. Es importante sobre la traslación. Tenemos este teorema que nos dice que cualquier elemento en el grupo ortogonal es una isometría en Rn, pero el grupo ortogonal no incluye todas las posibles isometrías en Rn. Esta excepción ocurre porque la traslación, dado que no puede estar en el grupo ortogonal porque no es una función lineal, no así como la rotación y la reflexión. Pero las isometrías hacen un grupo. Hay que recordar que al aplicar isometrías siempre se conservarán las distancias. Entonces, el resultado siempre será una isometría. Tomemos la figura de la izquierda y la reflejamos en torno al eje Y. Notamos que la distancia entre los puntos que nosotros tomemos van a seguir siendo las mismas. Por lo tanto, se define en un conjunto cerrado, que son las isometrías en R2. También debemos notar que el resultado de combinar muchas isometrías será siempre una isometría. Por lo tanto, estas se conservarán en el mismo conjunto. Por ejemplo, tenemos la reflexión deslizante, la cual es una isometría. Tomemos las figuras de arriba y queremos transformarlas en la figura de abajo. Tomemos la figura que está sola a la derecha. Si la trasladamos según un vector, nos quedaría la figura amarilla. Si la reflejamos en torno al eje rojo, nos quedaría la figura celeste, que vendría siendo la figura que nosotros queríamos. De aquí se deduce que cumplen con una operación binaria, que es la composición de funciones. También podemos notar que existe la asociatividad cuando aplicamos la composición de funciones. Apliquemos a la figura que sale a la izquierda. Vamos a hacer A compuesta con B, y el resultado de eso lo vamos a componer con C. Vamos a ver que eso va a ser igual a componer A y la composición de B y C. Vamos a reflejar primero en torno al eje Y. Nos quedaría esta figura. Rotamos en 90 grados y ahora rotamos en 180. Notamos que se forma esa figura. Vamos a ver si con las figuras de abajo nos puede dar lo mismo. Rotamos en 180, aplicamos reflexión en el eje Y y rotamos en 90 grados para finalizar. Notamos que las dos figuras son las mismas, entonces se cumple la asociatividad. También, para cada isometría existe un elemento neutro, el cual deja la figura tal como está. Primero veamos la rotación, la cual su elemento neutro serán los múltiplos de 360 grados, ya que estos, al dar la vuelta completa, dejarán la figura en el lugar original. Para la traslación, tenemos una traslación con el vector 0, vale decir que no se mueve. Para la reflexión, debemos reflejar 2 veces la figura en el mismo eje. Si reflejamos una vez, obtenemos la figura, pero entre comillas mirando al otro lado. Si la volvemos a reflejar, obtenemos la figura original. Por lo tanto, existe un elemento neutro. Asimismo, como existe el elemento neutro y la función es biyectiva, sabemos que una función biyectiva es invertible. Ahora veremos el inverso. La rotación de 90 grados viene dada por el arco iris, viene dada así. Ahora, pensemos, ¿cuál es la inversa? La inversa es una rotación de 270 grados o de menos 90 en su defecto, la cual convierte al arco iris en el arco iris original. Veamos cómo funciona con la reflexión. Si reflejamos respecto al eje X, nos queda esta figura. Ahora, ¿cuál será la inversa? Volver a reflejar con el eje X. Y volveríamos a la figura original. Por lo tanto, existe la operación inversa. Ahora, como ya vimos, las isometrías conservan las distancias, las cuales, en el caso de R2,
será justamente las distancias euclidianas. De aquí que deducimos nuestro siguiente teorema. El grupo de isometrías en R2 es el grupo euclidiano. Pero, ¿qué es el grupo euclidiano? Tal como su nombre lo dice, y como lo han indicado en clases, es el grupo de todas las transformaciones en un espacio definido que preserva la distancia euclidiana entre cualquier par de elementos. Es decir, que la norma entre los puntos X e Y corresponde exactamente a la norma entre sus imágenes, considerando que el plano cartesiano de la dimensión 2, lo que equivale a decir lo mismo que dijimos al principio, que sus distancias son iguales. Bueno, ahora que ya tenemos como súper claro el concepto de isometría, podemos por fin pasar a ver lo que son las simetrías. No digamos que simetría e isometría son como sinónimos. En realidad lo que pasa es que la simetría es una isometría. Bueno, suena enredado, pero las simetrías no te piden solamente conservar una distancia, porque la isometría nos da lo mismo. Lo único que necesitábamos era que conservar la distancia. No importa la orientación, no importa nada. Pero la simetría sí va a importar, y lo que nos va a pedir es que se conserven los mismos puntos. Y ojo cuando decimos conserve los mismos puntos, porque no es que los puntos estén siempre en el mismo lugar, como que los puntos estén en el mismo punto. No, lo que se refiere es que los puntos ocupen el mismo espacio siempre al aplicar una simetría. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en la rotación de 90 grados de un cuadrado. Vamos a tener este cuadrado ABCD y lo vamos a rotar 90 grados. Ya, lo roté 90 grados y fijémonos, o sea, igual es como un poco como gráfico, ver que este punto A, al rotarlo 90 grados, va a quedar aquí, ¿cierto? Donde está el punto B, o sea, va a quedar ahí. B va a quedar donde estaba C, C va a quedar donde estaba D y D va a quedar donde estaba A. Entonces fijémonos que en realidad si no fuera por estos puntos que yo puse, la figura quedó en los mismos lugares. La cosa es que ocupa el mismo espacio, eso es lo importante. Entonces, dado que las isometrías, o sea, las simetrías son isometrías, igual como que tendría sentido que formaran su propio grupo, y ese es el que vamos a ver a continuación. Conocemos al grupo de isometrías en R2 como un subgrupo del grupo de isometrías en R2. Bueno, les voy a pedir que me crean por 30 segundos porque es lo que vamos a ver ahora. O como un equivalente al grupo ortogonal de dimensión 2. Tal como vieron mis compañeras en la clase anterior, este grupo ortogonal, este grupo de matrices que son súper lindas, nos van a permitir conservar distancias y es justamente lo que hace esta simetría. Transformaciones lineales que permiten conservar distancias. La diferencia de las simetrías con las isometrías es que no incluye las traslaciones. Porque en primer lugar, bueno, igual es como un poco gráfico, no tiene sentido las traslaciones en los grupos de simetría, porque si yo quiero conservar el conjunto de puntos, no puedo trasladar la figura. Sí. Si yo trasladara la figura, como que ya no conservaría los mismos puntos. La única traslación que se podría hacer es la traslación de 0 unidades. Y entonces no tiene mucho sentido. Entonces una forma como más fácil de verlo es que el grupo de simetrías va a ser la composición, o sea, va a ser el grupo de todas las reflexiones y rotaciones y juntas, obviamente con su elemento de identidad. A diferencia del grupo de isometrías que va a ser reflexión, rotación y traslación. Porque como dijimos, ahora no solo nos importa conservar distancia, aunque igual es súper importante. Lo que nos va a importar es que esté en el mismo lugar, conserve el conjunto de puntos. Entonces, eso en su grupo, el grupo de simetrías. Ahora vamos a ver. Recordemos lo que acabamos de ver. Sabemos que al aplicar cualquiera de las isometrías, bueno, en este caso solamente rotaciones y reflexiones y todas sus compuestas, siempre se van a conservar las distancias. Entonces, si nos fijamos, al aplicar simetrías, que son isometrías, debería seguir siendo una simetría, porque yo estoy dejando la figura donde mismo y después aplico otra función y la dejo exactamente donde mismo. Entonces, tiene sentido de que esté contenida en el grupo de isometrías, ¿cierto? Porque las rotaciones y las reflexiones están dentro del grupo de las isometrías. Veámoslos como en un ejemplo más claro, para que vamos entrando en calor sobre este tema.
vamos a tener esta figura, ¿cierto? Yo puse esos puntitos para que se note lo que está pasando, pero lo que nos importa es el trapecio. Entonces, fijémonos que en sí van a estar los mismos puntos en los mismos lugares, pero la figura va a cambiar. Porque el puntito que estaba justo ahí ya no va a estar ahí, porque lo vamos a reflejar con respecto a esta recta y va a pasar a estar ahí. Entonces, el punto, este punto, como dije, va a estar ahí, este punto va a estar ahí, y los verdes van a pasar para el otro lado, y la figura va a estar igual, pero vamos a aplicarle algo. Por lo tanto, podemos afirmar de que se va a definir en un conjunto cerrado, que van a ser las simetrías en R2, y que va a estar completamente contenido en el grupo de isometrías. Ahora, por segundo, la segunda propiedad que tenemos que recordar es que el resultado de combinar muchas isometrías siempre va a ser una isometría. Y lo mismo con las simetrías, porque las simetrías son isometrías, pero como que más restringidas. Por lo tanto, va a seguir cumpliéndose esta operación binaria. Va a ser la misma. Y vamos a comprobarlo con el grupo de isometría de este rombo. Recordemos, no nos importan los puntitos de colores, simplemente es como para que vean lo que está pasando. Porque si no, no se notaría el cambio de nada de lo que estoy haciendo. Bueno, primero tenemos el importantísimo elemento de identidad, que bueno, sin este elemento ni siquiera esto sería un subgrupo, ni un grupo. Y sabemos que identidad compuesto por identidad va a ser identidad, ¿cierto? Luego vamos a tener la rotación en 180, a la cual vamos a denominar R, que va a ser cuando rotemos con respecto al centro esta figura en 180 grados. Fijémonos que el rombo está intacto, pero en los puntos de colores podemos ver lo que pasa. Y por propiedad de la operación identidad, si componemos la identidad de R, va a ser igual a R de identidad y eso va a ser igual a R. Entonces ya tenemos identidad compuesta de R, R, R compuesta de identidad, R. Y bueno, luego vamos a ver la reflexión con respecto a este eje vertical. Y fijémonos que este triangulito que está aquí va a pasar a estar acá y el otro va a pasar a estar allá. Entonces lo reflejamos. Luego viene la segunda reflexión, que va a ser con respecto a otro de los ejes de simetría, que va a ser este que está horizontal. Lo mismo, este triángulo va a pasar a estar acá y el otro allá. Y acá viene la parte interesante que empezamos a componer. R2 compuesto de R1. Bueno, aquí está el spoiler, pero hagamos como que no están. Y veamos. R1, como ya deducimos en esta figura, ¿cierto? Puntito amarillo, azul, naranjo, rojo. ¿Qué pasa si nosotros lo reflejamos? O sea, le aplicamos la rotación 2. Es decir, con respecto al eje horizontal. Veamos que... ¡Pum! Magia. ¿Y esto a qué se parece? Según lo que vimos, va a ser esto. Es igual. Entonces vamos a decir que la rotación 2 compuesta de la rotación 1 es la rotación en 180. R2 compuesto de R1 es R, ¿cierto? Y ahora veamos qué pasa cuando lo aplicamos al revés. R1 compuesta de R2. R2 ya deducimos que es esta figura, ¿cierto? Y ahora lo que vamos a hacer es reflejarla con respecto a el eje de simetría de R1, ¿cierto? Y esto se va a notar básicamente en estos puntitos. Veamos. Y esto es exactamente igual a esto y es exactamente igual a esto, ¿cierto? Y aquí ya podemos ver como una relación de conmutatividad. Bueno, pero todavía no hemos comprobado todas las composiciones, así que no nos adelantemos. Luego va a venir la rotación 1 compuesta de, o sea, la reflexión 1 compuesta con respecto a la rotación de 180. Primero vamos a tener la rotación. Esta va a ser la rotación, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer va a ser rotarla en 180. O sea, reflejarla, perdón. Y notemos que es igual a esta, ¿verdad? Por lo tanto, R1 compuesto de R va a ser R2. ¿Qué pasa si hacemos la inversa? Primero, o sea, no la inversa, perdón, lo hacemos al revés. R compuesto de R1, sabemos que R1 es esta, y rotémosla en 180 grados y va a ser exactamente igual a la de arriba, lo cual va a ser exactamente igual a R2.
Sí, sigue habiendo una propiedad de conmutatividad, pero bueno, esto no siempre se va a cumplir. Esto es como una coincidencia. Y finalmente compongamos R de la simetría número 2. Ya sabemos que la simetría número 2 es esta. ¿Y qué pasa si la rotamos? Nos queda esta figura, que veamos que es igual a R1, ¿cierto? Y finalmente vamos a hacer esta pero al revés. R2 compuesta de R va a ser igual a esta figura aplicada a una reflexión horizontal. La reflejamos y miren que es muy lindo porque esto es conmutativo. Por lo tanto, este grupo de simetría del rombo va a ser abeliano. Bueno, no hicimos estos casos porque esto ya es conocido. Dijimos, como dijo mi compañero en isometrías, la reflexión, si la aplicamos 2 veces con respecto al mismo objeto, va a ser igual a que no hayamos hecho nada. Va a ser igual a la identidad. Lo mismo pasa con esa. Y en este caso también se da que la rotación compuesta de la rotación es la identidad, pero es básicamente porque es 180. Entonces 180, si yo roto algo 180 y después vuelvo a rotar ese algo 180, va a ser lo mismo que rotar los 360, que va a ser lo mismo a no rotarlo. Entonces podemos asegurar de que va a cumplir exactamente con la misma operación binaria del grupo de isometrías, es decir, la composición. En la tercera propiedad vamos a ver que tampoco va a importar el orden en que las apliquemos, ya que el resultado siempre va a ser el mismo. Apoyémonos de la tabla de Cayley que acabamos de comprobar y veamos con cualquier simetría. Vamos a ver primero cuánto es R1 compuesto de R2 y eso compuesto de R. Ya sabemos que R1 compuesto de R2, ya lo sacamos en nuestra tablita, R1 compuesto de R2 es igual a R. ¿Verdad? Entonces este paréntesis es R. Y R compuesto de R es la identidad. Ahora, ¿qué pasa si primero aplicamos la otra operación? R1 compuesto de R2 compuesto de R. R2 compuesto de R también ya lo tenemos. R2 compuesto de R es R1. Y entonces R1 compuesto de R1 va a ser la identidad. Entonces veamos que se cumple la asociatividad, porque no va a importar el orden en que nosotros lo apliquemos. Va a ser el mismo resultado final, que en este caso es la identidad. Por lo tanto, comprobamos la propiedad asociativa. Luego tenemos la propiedad 4, que nos dice que para cada isometría va a existir un elemento neutro, el cual va a dejar a la figura tal como está. Igual esto ya es como que lo sacamos de isometría, porque el grupo de simetrías va a estar formado por las isometrías de rotación y reflexión. Por lo tanto, va a ser el mismo elemento neutro. Para la rotación va a ser cuando rotamos en 360 o múltiplos de 360. Y para la reflexión va a ser aplicar 2 veces la rotación con respecto al mismo objeto. Por ejemplo, este rayito lo vamos a reflejar con respecto a este eje. Y nos va a quedar eso, ¿cierto? ¿Qué pasa si nosotros a este mismo objeto que nos quedó aquí le aplicamos otra reflexión con respecto al mismo eje? Nos va a quedar la figura original. Por lo tanto, ahí tenemos la identidad y podemos asegurar que va a existir los mismos elementos neutros del grupo de isometrías en R2. Y finalmente, dado que el grupo de simetrías se hace en base a 2 isometrías, las cuales por definición van a ser funciones biyectivas, el teorema nos afirma que van a seguir siendo invertibles. Y en este caso vamos a tener los ejemplos de las inversas. Si a este objeto lo rotamos 180 grados, sabemos que la inversa va a ser una rotación de 180 grados o una rotación de menos 180 grados. Y aquí notamos ya como una relación con el módulo, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Y lo mismo pasa con la reflexión. Ahí se nota, puse esos corazoncitos para que se vea lo que estoy haciendo. Entonces, si yo reflejo con respecto al eje Y, esta mitad va a quedar acá y esta mitad va a quedar allá, ¿cierto? Aquí se ven, los corazoncitos están en otro lugar. ¿Y qué pasa si yo vuelvo a reflejar? Nos va a quedar exactamente la misma figura. Por lo tanto, va a existir la operación inversa. Y ya tenemos todas nuestras propiedades. Podemos comprobar de qué es subgrupo.
Y es todo muy lindo. Y por sí solo va a ser un grupo, el grupo de simetrías. Y aquí vamos a ver un teorema súper importante porque igual, si lo pensamos, los grupos de simetría deberían ser infinitos. Para cada figura son distintos. Entonces, los únicos grupos de simetría que están como bien definidos van a ser Zn y Dn. El primer grupo de simetría finito que analizaremos son los grupos diedrales. Los grupos diedrales se definen como los grupos de simetrías de un polígono regular de n lados. Este poseerá 2n elementos, para todo n natural mayor que 2, donde se dividirá en n rotaciones y en n reflexiones simétricas. Como vieron en clases anteriores, por ejemplo, el triángulo tiene 3 distintas rotaciones y 3 ejes de simetría, por lo tanto tiene 6 elementos. En cambio, el cuadrado tiene 4 rotaciones y 4 ejes de simetría, por ende tiene 8 elementos. Las rotaciones simétricas se definen como una función de r cuadrado a r cuadrado, cuyas rotaciones se darán cada 360 sobre n grados, donde n es el número de lados del polígono. Su aplicación inversa es la rotación de 360 sobre n grados en sentido horario, que también puede ser realizada como la rotación de n-1 por 360 sobre n grados. Por definición, R0 es igual a identidad, ya que no se rota. Y en este caso, está claro que Rn también es igual a la identidad, ya que es la rotación de 360 grados. Veamos un ejemplo. El pentágono tiene 5 lados, por lo tanto serán 5 rotaciones cada 72 grados. La primera rotación mueve todos los vértices una posición en sentido antihorario. La rotación 2 mueve 2 veces, la 3, 3, la 4 la mueve 4 veces, y la 5, que vendría siendo equivalente a la rotación 0, que sería equivalente a no rotarla. También tenemos las reflexiones simétricas. Las reflexiones que preservan son precisamente las reflexiones respecto a los ejes de simetría de nuestro polígono regular. Por ende, tendremos n ejes de simetría. Si n es impar, cada uno de ellos pasa por el origen y por uno de los vértices. Por ejemplo, n igual 3 es un número impar que forma el triángulo. Tiene 3 ejes de simetría que pasan por cada vértice. De esta forma. Entonces tenemos 3 ejes de simetría. Y si n es par, hay n medios ejes de simetría que pasan por los vértices opuestos y n medios que pasan por los lados opuestos. Por ejemplo, el hexágono tiene n igual 6, por lo tanto tiene 3 que pasan entre vértice y vértice y tiene 3 que pasan entre lados opuestos. Bueno, ahora vamos a ver el grupo de los Zn. Pero primero recordemos algo que vimos en álgebra 2, que van a ser las clases de congruencia. Veamos las clases de congruencia como un reloj. Este va a ser un reloj de módulo 5. Bueno, es como raro decir un reloj de módulo 5. Pero lo que pasa básicamente es que a medida que nosotros vayamos cambiando de objeto, vamos a volver a lo mismo. Va a ser como un ciclo, ¿cierto? Tenemos el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Esto va a ser módulo 5. Por lo tanto, el 5 después va a ir a caer a donde el mismo lugar donde está el 0. Y el 6 a donde está el 1 y así hasta el infinito. Entonces, gracias a esta clase de congruencia definimos el conjunto Zn, tal que en notación va a ser igual a z sobre nz igual a Zn e igual a todos los números que estén entre 0 y n-1. Por eso este conjunto que dije que es un reloj de módulo 5 va desde el 0 hasta el 4. Y con respecto a este conjunto vamos a poder formar los grupos de Zn, que son grupos definidos por el conjunto Zn y dotados de la operación suma. Entonces, el grupo Zn va a ser un grupo de simetría, puesto que es isomorfo al grupo de las rotaciones de un polígono regular de n lados. Como recién vio mi compañero, va a ser un subgrupo del grupo diedral, es decir, solamente las rotaciones. Pero veamos un ejemplo, porque así como que tampoco es muy obvio. A simple vista, igual como que es raro. Como que no, los elementos son distintos. Pero fijémonos en esta parte del grupo diedral, en la parte donde están las rotaciones.
fijémonos que igual ya se parece más, o al menos ya tiene los mismos elementos, ¿cierto? Y fijémonos que los subíndices de R son iguales. Estos elementos son iguales, estos elementos son iguales, estos elementos son iguales. Entonces ya podemos ver una relación de isomorfismo, porque en sí la forma va a ser la misma, ¿verdad? Por lo tanto, podemos asegurar de que un subgrupo de D3 va a ser isomorfo al grupo Zn igual 3 a través de la función f que va desde D3 hasta Z3 con la suma, donde se cumple que f de R0 es 0, f de R1 es 1 y f de R2 es 2. Y bueno, de algo no tan obvio, sacamos una cosa súper interesante sobre los modulares. Bueno, compañeros y compañeras, así finaliza nuestra exposición del día de hoy. Espero les haya gustado, que hayan entendido y espero también que nos pongan una buena nota. Y cualquier duda que les haya quedado sobre la clase, porfa, no teman en preguntarla. Nosotros lo esperamos en la sesión de Zoom y cuídense harto.